sido el clamor por muchas generaciones. Venga tu reino. El mundo entero clama, venga tu reino. Ante un sistema que colapsa, ante un mundo en crisis permanente, la gente anda buscando un sistema diferente. Han probado democracia, han probado socialismo, comunismo, totalitarismo, han probado diferentes sistemas dictatoriales y los hombres todos han quedado defraudados y decepcionados. De manera que hoy nosotros unisonalmente nos unimos para decir: Señor, venga tu reino, gloria al Señor. Venga tu reino. Esa debe ser nuestra oración. Y cuando las Sagradas Escrituras hablan del reino de Dios, vemos que cuando Juan irrumpe en el desierto de Judea diciendo: arrepentido porque el reino de los cielos es cercano. Este mensaje del profeta Juan vino a romper un silencio de más de 400 años. Se encontró con una población sedienta, una generación sedienta que esperaba la voz de un profeta. Pero después que Juan comienza con el mensaje: arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, también Jesucristo se une también al mensaje de Juan, y Jesucristo en el Mateo 4 comienza también a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quisiera definir un poco hoy el término reino de Dios o reino de los cielos. Vemos en las Sagradas Escrituras que el término reino de Dios y reino de los cielos son los mismos, aunque algunos teólogos los separan como dos esferas o elementos diferentes, pero tenemos razones bíblicas para creer de que ambos son los mismos, porque el mismo Cristo utilizó el término reino de Dios y el reino de los cielos para referirse a una misma cosa. En el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versos 23 y 24, en el contexto de aquel diálogo de Cristo con el joven rico, él expresó lo siguiente. Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de Dios. Vemos que Cristo ahí utilizó en los ambos términos, tanto reino de los cielos como reino de Dios, para referirse a una misma situación. Ahora bien, si notamos con frecuencia que en el Evangelio según San Mateo, en relación a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, encontramos que en el Evangelio según San Mateo se usa mucho el término reino de los cielos, pero en el Evangelio según San Marcos y según San Juan y Lucas se usa el término reino de Dios. ¿Por qué razón Mateo habla del reino de los cielos y no el reino de Dios? Porque el Evangelio según San Mateo fue escrito a una audiencia judía, hebrea, y para los judíos pronunciar el nombre de Dios era algo muy complicado, porque ellos manejaban el concepto de que Dios era un Dios muy santo y que no podía estar en la boca de un hombre pecador el nombre de Dios. Inclusive el nombre de Dios en el antiguo pacto lo encontramos a través de 4 letras consonantes.
4 letras consonantes que era la Y, la H, la W y la H. Ese no tenía consonante, de manera que la pronunciación inclusive era complicada, pero esos 4 letras que se le llaman los judíos tetragramatón, que es la Y, H, W y H, se pronuncia el nombre Yahvé o el nombre Hashem en la pronunciación de estos términos. Pero los judíos, cuando ellos leían las Sagradas Escrituras, la Torá, y se encontraban con el término Yahvé, ellos le anexaron a ese término las vocales de la palabra hebrea Adonai, que significa Señor, mi Señor. Entonces allí se podía pronunciar como Jehová. En el lugar donde aparecía Yahvé, ellos pronunciaban Jehová, pero añadiéndole las vocales del término Adonai. Con esta explicación, ¿verdad?, quería conceptuar el término el reino de Dios. El reino de Dios tiene 2 dimensiones: una dimensión presente, invisible, y una dimensión futura, tangible, en el futuro. Me explico. El reino de Dios está presente ahora con nosotros, pero también futuramente va a haber una manifestación visible, tangible, del reino de Dios. Y esa manifestación del reino de Dios futura va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo de una forma visible, ya que la venida de Cristo está en la Biblia en 2 formas: una forma invisible llamada rapto y una forma visible llamada la segunda venida de Cristo en gloria. Después de la segunda venida de Cristo viene un evento que se llama Armagedón. Luego del Armagedón viene otro evento que es el juicio de las naciones. Y después del juicio de las naciones, esa línea escatológica, va a ocurrir lo que se conoce como el reino milenial, el reino de Dios por 1000 años sobre la tierra. A eso se refiere cuando digo la dimensión visible del reino de Dios. Pero no quiero que nosotros nos traslademos hasta allá, aquel lugar remoto, sino que Dios también proveyó, antes de ese momento, Dios, alguna forma, Él nos dio la manifestación del reino de una forma invisible, pero que ese reino está presente con poder, con autoridad, lo del Señor ahora, y que usted y yo podemos hoy disfrutar también no del reino futuro, sino que hay un reino presente en este lugar, al alcance de todo aquel hombre y mujer que se le abren los ojos para ver la grandeza de ese reino de Dios. Fuerte aplauso al Cristo de la gloria. La dimensión invisible presente del reino. Esta dimensión se refiere a una esfera, a un territorio que abarca un determinado territorio y domina con autoridad, gobierna en forma irrestricta, es decir, sin límite y sin restricción. El reino de Dios gobierna sin límite y sin restricción en toda la geografía de todo el universo. A eso se refiere el reino de Dios. Y quiero hacer énfasis porque el tema de hoy tiene que ver con el reino de Dios. Y en los próximos domingos sucesivos vamos a estar hablando del reino de Dios. Porque el reino de Dios, hermano, es un reino. Y como todo reino tiene una constitución, tiene un rey, tiene norma, tiene principio. Y muchos cristianos no pueden disfrutar del reino de Dios porque desconocen su constitución, sus normas, desconocen los códigos que rigen ese reino. Así como en una nación hay una constitución, una carta magna, una norma constitucional para gobernar una nación, también hay unas normas constitucionales celestiales que rigen el reino de Dios. Y si usted es ciudadano del reino de Dios, usted debe conocer entonces la constitución para echar mano y tener derecho de todas las cosas concernientes a ese reino. Den un fuerte aplauso al Cristo de la gloria.
veces nosotros, cuando hablamos del reino de Dios, siempre la iglesia se refiere a un reino futuro. Y un daño profundo que se le ha hecho al creyente y a la iglesia es que todas las promesas de Dios se colocan a veces en un plano trascendental futurista, allá en el más allá o después de que muera. Y pareciera que las promesas de Dios y las bendiciones del creyente solo están fundamentadas después de la muerte o cuando Cristo venga. No, el Señor preveyó cosas maravillosas, aleluya, para nosotros en este tiempo presente. Él nos dejó a nosotros el Espíritu Santo de Dios, aleluya, que es un elemento vital en el reino de Dios presente ahora. Y el reino de Dios es algo que se acerca a ti. Juan dijo, el reino de Dios se ha acercado, pero siempre vemos el reino de Dios como algo futuro allá, más allá del sol. Y nuestras canciones también dicen, más allá del sol hay un hogar. Siempre en nuestras canciones pensamos en una calle de oro, en un mar de cristal, pero todas las cosas las vemos distantes. Pero hay promesas que no son para el futuro, son para la hora y para hoy. Y tú tienes que disfrutar de ella, pero debes entonces conocer los principios y la forma de la reino de Dios. Se ha acercado. Quiere decir que ese reino estaba antes distante de mí, pero se ha acercado. El reino de Dios se acercó a mí. Quiere decir que está al alcance, está, aleluya, muy cerca, que yo puedo disfrutarlo también. Y eso fue el mensaje de Juan el Bautista. El reino de Dios se ha acercado, gloria al Señor. Entonces el reino de Dios es algo que se acerca, pero también es algo que tú lo llamas. Cristo enseñó en la oración del Padre Nuestro que cuando nosotros vayamos a orar, pudiésemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, gloria al Señor. Entonces el reino es algo que también yo puedo pedirlo. Yo puedo traer el reino aquí al hogar, puedo traer el reino también en mi finanza, puedo traer el reino a mi país, a la iglesia. El reino es algo que yo debo también pedirlo. Y cuando tú pides el reino de Dios, aleluya, que venga a tu vida, el reino se acerca a ti en la voz del nombre del Señor, producto de tu oración, gloria al Señor. Entonces es importante que tú te entiendas que se debe pedir el reino. Porque existen también otros reinos paralelos al reino de Dios. Y donde no está el reino de Dios, está el reino entonces de las tinieblas. Donde no gobierna la luz, gobierna las tinieblas. Entonces nosotros debemos entender que se nos entregó a nosotros la potestad de lucha para nosotros movilizar el reino de Dios y llevarlo a ciertos lugares con la autoridad de la palabra del Señor. El Señor le dijo a Pedro, a ti se te darán las llaves del reino de los cielos. Pero tradicionalmente nosotros pensamos que el apóstol Pedro o San Pedro está en el cielo con un mazo de llaves, permitiéndole la entrada a la persona al reino de los cielos. Es la tradición que tenemos nosotros, pero no existe tal cosa. El apóstol Pedro no está en los cielos con una llave para abrir la puerta a las personas que van llegando al cielo, no. Queremos nosotros estudiar hoy el contexto de lo que se dijo en este pasaje bíblico y qué fue realmente lo que se refirió el Señor cuando dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, gloria al Señor. Y ya vamos a explicar lo siguiente. Pero el reino de Dios es algo que también está entre nosotros. En el libro de Lucas, capítulo 17, verso 20 al 21, ante la pregunta de los discípulos al maestro, cuando le preguntaron el versículo 20, le preguntaron al fariseo cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros, gloria al Señor. Dile a tu vecino, el reino está entre vosotros, diga, gloria al Señor, está entre vosotros el reino de Dios, aleluya. El reino aunque es invisible, escuchen, el reino de Dios aunque es invisible,
de algunos de ustedes. Usted puede ver el reino de Dios. No solamente ver el reino, sino también entrar al reino de Dios. Aleluya. ¿Y cómo una persona puede ver el reino de Dios? ¿Cómo alguien puede ver las cosas invisibles? Hay una manera de nosotros ver el reino de Dios, y esa forma le enseñó Cristo cuando le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el reino de Dios está al disfrute, está al alcance de un hombre o una mujer que tiene que tener un nuevo nacimiento. Las leyes del reino de Dios son totalmente antagónicas, contrarias a las reglas y normas normales de la vida. Usted no puede participar del reino de Dios con la mentalidad que usted tiene de ser un venezolano. No, usted tiene que nacer de nuevo y pasar a ser entonces un hijo del reino de Dios, y poder entonces comprender las normas del reino de Dios para poder vivir conforme a las exigencias del reino de Dios, porque son totalmente contrarias. Y la vida cristiana se hace complicada para muchas personas que quieren ser cristianos, pero sin tener un cambio en su mente, sin tener una transformación, sin tener un nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, entonces tú puedes ver el reino de Dios, ver la bendición de Dios sobre tu vida. Las normas del reino son contrarias, chocan de frente, porque el reino de Dios te dice que si alguien te golpea la mejilla, pones la otra. Pero tu reino y tu nacionalidad venezolana y natural te dice: estampilla contra la pared si te hace eso. El reino de Dios te dice a ti, que mejor es dar que recibir. Pero el reino donde tú estás ahorita te dice que mejor es recibir y no darle a nadie por recibir. El reino de Dios te dice que bendigas a tus enemigos y ores por los que te persiguen. Pero la ley tuya te dice que debes vengarte de aquel que te hizo daño. Entonces debe haber una metamorfosis, debe haber entonces un cambio de mente, tiene que haber entonces, aleluya, una transformación. Y el reino de los cielos, el reino de Dios, está asociado al arrepentimiento, porque nadie puede tener una transformación si no produce en su vida un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa, es la palabra metanoia en griego, que significa un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de dirección. Usted necesita entonces una transformación, usted necesita entrar al reino de Dios, tiene que nacer de nuevo a través del arrepentimiento. Entonces es un nivel espiritual donde usted ve el reino, usted ve solución donde otro no ve solución. Usted ve salida donde otro no ve salida. Usted ve esperanza donde otro se desesperanza. Usted ve victoria cuando otro ve derrota. Porque usted está viendo el reino de Dios. Y en el reino de Dios, aleluya, hay posibilidades, hay victoria, aleluya. En el reino de Dios, aleluya, usted encuentra solución a su crisis. Pero cuando usted está en Cristo, pero usted no ha nacido de nuevo, usted ve la cosa mala. Y el evangelio para muchos se convierte en algo pesado. El evangelio, muchos dicen: no, el cristianismo, pastor, es algo muy pesado. Sí, es pesado, súper pesado. Cuando tú no naces de nuevo, cuando tú vives en la carne, se te hace pesado. Pero cuando tú naces de nuevo y vives en el Espíritu, todas las cosas son posibles. El reino de Dios, escuche, este reino se puede ver y se puede entrar. Se puede entrar. Guau, pero ¿cómo es esto? Son etapas. Llega un momento cuando el reino usted lo ve, usted no puede quedarse fuera del reino del Señor. Porque cuando usted ve el reino, usted ve la puerta de entrada al reino, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando usted ve el reino, es como cuando aquellos leprosos, gloria al Señor, cuando fue sitiada Samaria y el pueblo estaba en una gran hambruna donde se comían unos con otros, y unos leprosos
campamento de los babilónicos y encontraron en el campamento mesas tendidas con pavo horneado, con pollo horneado, con cochino horneado, panes, ensalada. Y cuando llegaron allí encontraron aquel banquete, alabanza el nombre del Señor. Ellos comieron, participaron, sus ojos se la abrieron y vieron entonces en forma figurada el reino. Así pasa lo espiritual. Pues mucha gente ve sequía, mucha gente ve todo en alto, mucha gente ve escasez, aleluya, pero usted se encuentra en el mismo lugar, en el mismo edificio, en el mismo barrio, y cuando otro ve un pan duro, usted ve un banquete delante de usted. Una visión del reino. Tienes que tener una mentalidad del reino para ver estas cosas. Diga que decimos mentalidad del reino, gloria al Señor. Tienes que pensar como el reino. Hermano, no te pegues a la queja de la gente que no ve el reino de Dios. No te pegues a la queja de la gente que vive quejándose por las circunstancias del país. Usted es un ciudadano del reino de Dios y en su casa habrá abundancia, en su casa habrá abundancia, aleluya, del Señor. Porque la promesa del reino son diferentes a las promesas de la tierra, normalmente hablando. La gente te dice, anda, vete para las minas para que puedas tener recursos, anda, vete a Brasil, anda, vete al norte, viaja a X lugar para poder tener abundancia. Pero la regla del reino me dice a mí, la constitución del reino me dice, buscar primeramente el reino de su justicia y todas las demás cosas vendrán como añadidura. El reino tiene señales. El reino tiene señales. Jesús le dijo a los fariseos, le dijo, si yo por el dedo de Dios echo fuera a Satanás, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces el reino de Dios significa liberación. Donde está un reino de Dios no puede haber nadie endemoniado del Señor. Es antagónico, es incongruente. No puede haber un endemoniado en el reino de Dios, no del Señor. Donde hay reino no hay diablo. Ahora se donde hay reino no hay tiniebla del Señor. Y Jesús cuando mandó a los discípulos en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 10, Él mandó a los discípulos a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es un Evangelio realmente poderoso. Y Él le dijo lo siguiente aquí en Mateo, capítulo 10, verso 8, le dijo, sanar enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonio, dar de gracia lo que de gracia recibiste, y predicar diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Quiere decir que el mensaje del reino de Dios es un mensaje de poder, un mensaje de movilización, un mensaje de impacto, un mensaje realmente poderoso. Es el mensaje del reino de Dios. Tenemos un concepto del reino, hermano, totalmente paradisíaco. Tenemos un concepto del reino de un jardín hermoso, de una agua cristalina, de un trinal de pajaritos, y queremos todos irnos al reino de Dios, aleluya, porque es la visión del reino de Dios futurista. Pero la visión del reino de Dios presente no es paradisíaco. La visión del reino presente, aleluya, es que en el reino presente hay violencia y los valientes arrebatan el reino. El reino presente, aleluya, es lucha, es batalla, es desplazamiento, es tomar, es arrancar, es avanzar, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esa es la visión del reino de Dios ahorita presente. Aplaudo a Jesús de Nazaret. Escúchenme, el reino de Dios no es una ciudad, no es un palacio, no es Walt Disney, ni un lugar paradisíaco. El reino de Dios es una dimensión de guerra, de violencia,
de dominio, sujeción, autoridad. Es una situación de lo que el reino de las tinieblas, que ha tomado posesión por muchos años de familia, ancestralmente, no quiere soltarla. Entonces el reino de Dios es ir, impactar las tinieblas, libertar al cautivo, al oprimido. El reino de Dios está ligado, aleluya, a una llave. A una llave. Y esa llave, según Mateo 16, dice lo siguiente, verso 18. El Señor le dijo a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces la llave del reino tiene que ver con autoridad, tiene que ver con liberar, tiene que ver con dejar libre a las personas que se encuentran atadas o oprimidas. Es la manera, la llave del reino. ¿Cuándo tiene la llave del reino? Aquí yo tengo una llave. Aquí yo tengo 15 llaves en esta. Y hoy vamos a entregar estas llaves a algunas personas. Escuchen, históricamente hablando, quiero hacer un contexto histórico de las llaves de la ciudad. Históricamente las llaves de la ciudad eran símbolo de conquista de un territorio. El origen viene de las ciudades amuralladas con fortalezas medievales que contaban con una llave que abría la puerta de la ciudad y era entregada a la persona de mayor confianza de la ciudad. Le entregaban la llave a la persona de mayor confianza, porque la ciudad era amurallada y para poder accesar a la ciudad había una persona de confianza que le entregaba la llave. No, el Señor. Cuando el Señor le entregó la llave a Pedro, fue que el Señor vio en Pedro realmente un hombre con la valentía, el coraje de poder morir y llevar adelante con firmeza y seguridad las llaves que el Señor le entregó a su marido. Pero esas llaves que se le entregaron a Pedro tenían un simbolismo. Dice las llaves en plural, no una llave. Y la primera llave que Pedro utilizó fue el día de Pentecostés, cuando Pedro se levantó y dio aquel discurso. Dice la palabra que se convirtieron 3,000 personas. En el segundo discurso de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Y aquí Pedro utilizó la llave del reino de Dios para el pueblo de Israel. Pero cuando Pedro fue a predicar a Cornelio, y allí se convirtieron una gran cantidad de hombres y mujeres, allí se abrió la llave del reino de los cielos, la salvación al mundo gentil del Señor. De manera que la llave del cielo, la llave del reino, está relacionada con el evangelismo, está relacionada con el discipulado, está relacionada con los Gedeón, alabados el nombre del Señor, está relacionada con distribuir la palabra del Señor, porque donde llega la palabra es para dar libertad, alabados el nombre del Señor, porque la palabra constitución del reino de los cielos. Escuchen, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús le dijo a Simón: tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del infierno, ni las puertas de la muerte, ni las puertas de las enfermedades podrán prevalecer contra la iglesia. Jesucristo, cuando conquistó la salvación, Satanás le entregó las llaves a Jesucristo. Hay un famoso cuadro de una conquista que se hizo en una ciudad llamada Breda, una ciudad de Holanda. Y en esa ciudad fue conquistada, y un famoso pintor llamado Diego Velázquez plasmó en el lienzo el momento cuando el rey vencido le entregaba las llaves al rey que ha conquistado la ciudad. Cristo recuperó la llave, alabados el nombre del Señor. Dice el libro de Apocalipsis, Cristo dijo: aquí yo tengo la llave del infierno y de la muerte. Jesucristo tiene la llave, pero esa llave de Jesucristo se le entregó a la iglesia.
¿Cuántos aquí son iglesia en esta hora? Se le entregó a la iglesia. Y si usted es iglesia, usted tiene la llave entonces para abrir las puertas que están cerradas. Usted tiene la llave de la economía en sus manos. Usted tiene la llave de la salvación de muchas personas. Tiene la llave de la salud. Tiene la llave de la restauración de tu matrimonio y tu familia. Usted tiene la llave del reino, porque la llave del reino es autoridad, es dominio, es unción. La llave del reino es guerra, o sea, el nombre del Señor. Entonces debes salirte de ese lugar paradisíaco, salir de ese lugar de pasividad, de confort, aleluya, entender que el evangelio de Cristo, desde el reino de Dios, es guerra, es dominio, es avance, es avanzar delante, aleluya, es arrancar las tinieblas, abrir las puertas, poder contra el pecado. ¿Cuánta gente tú conoces que está cautivo o oprimido? ¿Cuánta gente usted conoce que se encuentra oprimido, esclavo de una adicción, de un vicio, esclavo de una circunstancia de locura mental, del estrés, de la desesperación? Usted tiene la llave para que usted vaya en el nombre de Jesús de Nazaret a ese vecino, a ese familiar al día y decirle: el reino de Dios es cercado a esta casa, y tomando la autoridad y el poder que Cristo te entregó, hacerlo libre del poder de las tinieblas. ¿Cuál es el gloria del Señor? ¿Usted quiere esta palabra? ¿Usted la cree? Vamos a ponerla en práctica. Porque la llave del reino se nos entregó a nosotros. La iglesia tiene la llave del reino. Por lo tanto, Jesús dijo: el Espíritu Santo está sobre mí, me ungió para abrir las puertas de las cárceles de los presos. Esa llave del reino es para abrir las puertas de las personas que se encuentran presas en estos momentos. Y no me refiero simplemente a los presos en los centros de reclusión. Me refiero a la gente presa en el odio, en la desesperanza, en la condenación, en la crisis, en el suicidio. En esta semana un hombre se lanzó en la represa de Macabro y murió. Ese hombre estaba cautivo y quizás ciego. ¿Dónde está la iglesia con el poder del reino? Aleluya. Para alumbrar los perdidos y decir: aleluya, hay respuesta en Cristo Jesús. Hay respuesta en la palabra. Por eso es importante que la iglesia entienda que no podemos estar pasivos. Tenemos la autoridad, tenemos el poder. El Señor dijo: he aquí, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra. Cristo dijo esta palabra: toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Y dentro de ese contexto Él dijo: y con confianza. Él tiene el poder, Él tiene la potestad, Él te dio la llave, aleluya, utiliza la llave, gloria al Señor. La llave no solamente se le dieron a Pedro, se le dieron a ti también. Cada creyente que se convierte al Señor, cada hombre y mujer que conoce a Cristo, se le entregó la llave a vos, Señor, del Señor. Para que tú vayas y abras las mazmorras donde muchas multitudes están presos en tinieblas. Tú tienes la llave, aleluya, para cambiar la circunstancia allí en tu edificio, en tu residencia, en tu comunidad, en tu barrio. Tenemos la llave, aleluya, pero pensamos que el problema lo va a solucionar el alcalde. Pensamos que el problema lo va a solucionar la policía. No, hermano, la iglesia es el máximo tribunal aquí en la tierra. Es la que legisla en el mundo espiritual. La iglesia que tiene la autoridad, aleluya, para moverse en toda dimensión. Y usted es iglesia, vamos a nombre del Señor. Diga conmigo: yo soy iglesia. Diga: yo soy iglesia. La palabra iglesia no son cuatro paredes. La palabra iglesia en el idioma original es la palabra iglesia, que significa gobierno, significa un senado que eran lo que dirimían, lo que legislaban una ciudad, establecían las normas y las reglas de una ciudad. Nosotros somos la iglesia. Y usted puede legislar en el mundo espiritual también,
levantando la llave y declarar, aleluya, un cambio trascendental en tu comunidad. Abre las puertas de la bendición en tu comunidad. Abre las puertas de la bendición en tu familia. Abre las puertas. Tú debes las llaves, aleluya. Esa llave es para que la use. Esa llave es para que usted, aleluya, comience a moverse en una forma espiritual y entender que ese mundo invisible, que la gente lo ve, pero que tú lo ves, tú puedes conducir a mucha gente que entre por esa puerta del reino de Dios, trayendo a Cristo por el Señor. Pero usted tiene que usar la llave y cambiar el concepto. Desde los días de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los ciudadanos del reino deben ser hombres y mujeres violentos. Y cuando hablo de violencia, no me refiero a un carácter de golpear, de agredir, no, me refiero a violento en el sentido para ver la oportunidad, aleluya. Violento para arrebatar, violento para conquistar, violento para poseer, violento, aleluya, para gloria al Señor, para no estar pasivo, para no estar, aleluya, allí indolente. Cuando usted vea que Satanás está oprimiendo a un ser humano, que Satanás está oprimiendo a una persona, usted debe actuar con violencia en el nombre de Jesús de Nazaret y ordenar las tinieblas. Suelta esa vida en el nombre de Jesús de Nazaret y declarar el reino de Dios ha llegado a esta familia del Señor. Entonces, venga tu reino, es una declaración de guerra. Una declaración de guerra. Y cuando usted dice la palabra venga a tu reino, es porque hay un reino de tiniebla que oprime. Pero cuando usted dice venga a tu reino, ese reino de tiniebla comienza a temblar, comienza a sentirse intimidado, comienza a sentirse que no puede estar más en ese lugar. Por lo tanto, usted se le entregó la llave del reino de Dios. ¿Qué usted va a hacer con esa llave? ¿Qué va a hacer con la llave? Tiene la humildad de decir, esta llave que soy cristiano no es para usarla. Es para usarla. Las llaves son para abrir puertas, para abrir bóvedas, para abrir algo que está cerrado. ¿Qué cosa está cerrada en tu vida en estos momentos? ¿Qué tienes tú cerrado ahorita? ¿Qué tienes cerrado ahora? ¿Tienes cerrado la economía? ¿Tienes cerrado el amor? ¿Tienes cerrado la salud? ¿Qué está cerrado en aquel lugar que tú no puedes disfrutar de él? Hoy Dios va a entregar una vez más proféticamente la llave para que usted comience hoy a dar un cambio totalmente trascendental a las circunstancias que le están rodeando. Usted comience, aleluya, gloria al Señor, a hacer ese cambio. Actualmente, cuando una persona se le entrega la llave de la ciudad, está hablando que se le está dando una autoridad para que opere en esa ciudad. Y si el Señor te entregó la llave del reino, es para que usted se mueva y comience a ejercer la autoridad que el reino conlleva, ese poder. Yo quiero hoy hacer un llamado que pase aquí al frente a los líderes de la Casa de Luz, los que están presidiendo las Casas de Luz rápidamente, porque proféticamente nosotros queremos entregarle a los líderes de la Casa de Luz, queremos entregarle unas llaves hoy, para que esas llaves proféticamente hablando, escuchen, estas llaves proféticamente hablando que vamos a entregar a la Casa de Luz, es para que usted hoy